Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Hidalgo. Como siempre, hago mis presentaciones para quien no escuche o no haya escuchado los podcasts anteriores. Soy abogado, criminólogo e investigador para la paz. Estoy presentando esta criminología para la paz para tratar de encontrar soluciones a los problemas de la violencia y de la delincuencia que azotan en especial a Latinoamérica y el Caribe. Aunque, como vemos, en Estados Unidos tampoco está muy lejos de problemas sociales y criminales angustiosos. Entonces podríamos incluir también a aquellas personas que viven en otros países. Bueno, hoy quería ser un poco exagerado, pero ya eso se los puedo dejar a ustedes para que le hagan análisis. Y como lo que se intenta es encontrar una solución al problema de la delincuencia, tenemos que comenzar a analizar cuáles son las conductas antisociales y los problemas delictuales para poder entender cómo se tratan cuestiones similares en otros países que no son de las Américas y las consecuencias. Y aquí yo me hago una pregunta. Hace pocas semanas, el grupo terrorista Hamas se metió a territorio de Israel, y aquí no voy a hablar de política, simplemente lo voy a decir, y comenzó a disparar a diestra y siniestra contra civiles no armados, violando mujeres, secuestrando a personas. No solo eso, filmando, poniéndolo en las redes para causar terror en el mundo entero. Acciones similares hemos visto nosotros con otros grupos terroristas como ETA en España en su tiempo, o las que hubo en Irlanda, ¿sí? Que se ponen bombas para causar la mayor cantidad de muertos posibles, para causar la mayor cantidad de terror posible. Y por supuesto, en el caso de ISIS, ¿no?, de Al Qaeda, dominar soberanamente, por así decirlo, territorios enteros, subyugando a la población, haciendo que el Estado formal, republicano, libertario, democrático, no tenga control sobre esa población, como ocurre en algunas partes de México, por ejemplo. Y entonces se pierde el territorio, se dañan las instituciones, pero lo más terrible es que la población civil es la que sufre de estos actos de violencia. Más allá de la cuestión política, más allá de cualquier cosa, yo hacía un símil, una comparación sobre lo que pasa, sobre todo con los grupos narcodelictivos de las Américas. Ustedes habrán visto en México, por ejemplo, que cuando cae una cabeza importante de cualquier estructura criminal, lo que hacen los carteles es poner bombas, matar civiles. En el caso de Colombia, con el cartel del Golfo del Pacífico, quemaron buses, atacaron instituciones, mataron policías. Acá en Ecuador cortan cabezas, las cuelgan, desmembran, queman. Y yo me pregunto, ¿es eso delincuencia o es eso terrorismo? Yo creo que es terrorismo, porque al final del día no solo están mandando un mensaje a otra banda criminal o a otra persona,
están mandando un mensaje a todos los ciudadanos de ese país, de esa región, y a las instituciones que deberían de controlar la soberanía. La definición de terrorismo como tal es hacer un acto de maldad extrema para causar terror en la población sobre la cual se quiere causar, valga la redundancia, temor, para demostrar dos cosas: que son capaces de cualquier cosa, matar, asaltar, prender, etc. Y que son los que dominan un territorio específico. Entonces tenemos que entender que entre Hamas, ISIS, Al-Qaeda y otras bandas terroristas no existe mayor diferencia con la manera en que operan los carteles y las organizaciones criminales en nuestros países. Un caso ejemplo es la extorsión. La extorsión es que ellos dominan cierta cantidad territorial. Quien no quiere pagar el impuesto, el criminal, es asesinado o le ponen una bomba. Eso es causar terror más allá del acto delictivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir cómo vamos a enfrentar esta situación. Si vamos a seguir actuando como que estamos combatiendo la delincuencia, nos vamos a quedar cortos. Porque, en definitiva, las leyes que establecen los métodos para el juzgamiento de un delincuente no son las mismas que aquellas que permiten acciones inmediatas del ejército para controlar o retomar el control ante un combatiente interno que pone en peligro la estabilidad de un pueblo, de una nación y de ciertas sociedad, niños, mujeres embarazadas, ancianos, porque estos terroristas que nosotros nos obsesionamos por llamarles criminales o delincuentes actúan de esa forma. En resumen, aunque no es muy esperanzador este podcast, yo sugiero a nuestras autoridades, y me ayudaría mucho compartiendo este podcast, sugiero a las autoridades 3 acciones: declarar como terroristas a estas bandas. ¿Por qué? Porque hacen terror, porque actúan generando terror y pretenden controlar extensiones territoriales, y además ejercen soberanía sobre los territorios que controlan. Segundo, con la declaración de terroristas ya no se aplica para el control y combate de delincuencia las normas penales o las normas de seguridad estatales, sino que se puede, por ejemplo, aplicar la Convención de Ginebra con relación a la guerra. Y tercero, hacer reformas legales para que esta gente tenga juicios expeditos por actos de terrorismo. Un gran ejemplo es lo que ocurrió en Salvador, que primero se declaró el plan, no un plan de seguridad, sino un plan de retomar la soberanía territorial. Creo que eso resume muy bien lo que podríamos hacer. Bueno, esto es lo que quería comentarles en este podcast, y bueno, decirles, motivarles a que le den like, a que se suscriban, a que si les interesa este asunto puedan revisar mi libro, que está en versión Kindle, que está en versión pasta blanda, a un costo razonable, porque esto me ayuda a financiar todos mis estudios y todas las acciones que queremos hacer en un futuro, como educación cívica para la paz, como crear inhibidores de la conducta antisocial, es decir, mejorar, encontrar una solución para Latinoamérica, empezando en pequeño y hacerlo más grande después. Les agradezco mucho, un abrazo, y que podamos construir paz
más que seguir construyendo guerra.